Vamos a hacer un video para hacer un pequeño resumen acerca de los capítulos 2 y 3. Del capítulo 2 quiero destacar que el capítulo habla en general de funciones numéricas, que esa es la idea central de nuestra materia. Pueden encontrar la definición de funciones numéricas en la página 1 del capítulo, en la página 1. Respecto a las funciones, lo que nos interesa es determinar el dominio natural. Ahí van a encontrar en página 3 de este módulo, van a encontrar las diferentes restricciones que genera, que se encuentran para el dominio natural. Una es una restricción de contexto, que tiene que ver con el contexto del problema. El ejemplo típico es que si la variable de la función es una distancia, esa variable no podrá ser negativa. Entonces, más allá de que uno pueda hacer la cuenta con valores negativos, el contexto me lo está limitando. Otra es la limitaciones matemática, es decir, de ideas, por ejemplo, no se puede dividir por cero, los radicandos de las raíces tienen que ser positivos, si son raíces pares, etc. Bueno, ahí lo pueden mirar también. Y otros son por arbitrarios, motivos arbitrarios. Es decir, que el enunciado trae con sí que queremos estudiar una función en un dominio determinado, a pesar de que el dominio podría ser más grande, eh, se concentra en eso nada más. Otra es la idea de imagen de una función. Esta idea la van a encontrar en la página 5. Por favor, visiten eso. Otra de las cosas que nos interesa es acerca de la gráfica de una función. Lo pueden visitar a eso también en página 5. Fíjense que son ideas que están seguidas. De hecho, muchas veces para calcular la imagen vamos a mirar la gráfica de la función. Las ideas de crecimiento y decrecimiento de una función, también la gráfica va a cumplir un rol importante, aunque después vamos a desarrollar otras herramientas. Eso lo pueden ver en página 8 del módulo 2, del capítulo 2. Y otro hito importante es la idea de máximos y mínimos de una función. Eso podríamos dividirlo en dos cuestiones. Los máximos y mínimos absolutos, que es la primera definición que aparece, y de máximos y mínimos locales o relativos, en el apunte le llama locales, que aparece en la página 10 del módulo. Una cosa a tener en cuenta es que en principio, para poder encontrar crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, vamos a contar con la gráfica de la función, en el caso que la tengamos. Fíjense, casi todos los ejercicios del capítulo 2 siempre hacen referencia a alguna gráfica para detectar estas cosas. Lo que sí vamos a decir ahora explícitamente es que para poder trabajar analíticamente, es decir, haciendo cuentas que nos permitan encontrar el crecimiento, decrecimientos, máximos y mínimos, imagen de la función, vamos a necesitar otras herramientas. Bueno, esas otras herramientas las vamos a ir desarrollando a lo largo de la materia. En el capítulo 3 del módulo de lectura, en la primera parte van a encontrar la idea del error cuadrático medio dependiendo de una pendiente. El error cuadrático medio ya lo habíamos trabajado en el capítulo 1 para poder encontrar qué error comete un modelo en particular, un modelo lineal en particular, a la hora de aproximar unos datos que se obtuvieron en campo. Bueno, lean con cuidado las páginas 1, 2, 3
y 4 de este capítulo 3. Y si quieren visiten también el otro video que hicimos, que hay alguna explicación acerca del error cuadrático medio, y el error cuadrático medio dependiendo de la pendiente como variable, cuando aproximamos datos a través de una recta que pasa por el origen, es decir, que tiene ordenada el origen 0. La actividad 3.2, que hubo muchas consultas respecto de eso, está vinculada también con ese video que les comento. Y más que nada, esta actividad la vamos a tomar, sobre todo la última pregunta, como motivación para empezar a trabajar con la función cuadrática. ¿Por qué es importante trabajar con la función cuadrática? Fíjense que en esa actividad lo que están pidiendo es encontrar el mínimo del error cuadrático medio dependiendo de m, y esa expresión del error cuadrático medio es en definitiva una función cuadrática. Bueno, a partir de acá, el capítulo 3 comienza a convertirse en un raconto de funciones. ¿Qué quiere decir esto? Todas las cosas que vimos en el capítulo 2 acerca de las funciones, las queremos desarrollar en la mayor cantidad de funciones que conozcamos o que podamos conocer. Entonces, en principio, lo que se estudia es el caso particular de la función cuadrática. La función cuadrática comienza a ser estudiada en la página 5 de este módulo, de este capítulo 3. De esta función, lo que decíamos, conocemos el dominio, que vemos que son todos los reales. Podemos conocer la imagen de la función, que dependerá si se trata de una cuadrática con término principal positivo o negativo, es decir, si tiene las ramas hacia arriba o hacia abajo, pero también podemos conocer la imagen de una cuadrática. La gráfica, ahí se dice, se explica, se cuenta que la gráfica de una función cuadrática es una parábola. Recuerden que la función cuadrática tiene esta forma, es una constante por x al cuadrado más otra constante por x más otra constante. En esta expresión a tiene que ser distinto de 0. B y C podrían ser cualquier cosa, pero a tiene que ser distinto de 0 para que sobreviva este término y que sea efectivamente una función cuadrática. Y también a partir de la gráfica de la función, ya sea con una parábola las ramas hacia arriba o hacia abajo, podemos estudiar crecimiento y decrecimiento, podemos determinar el crecimiento las zonas de crecimiento y de decrecimiento, y a partir de ahí máximos o mínimos, que en este caso el máximo o el mínimo de la función, según corresponda, ocurre en el vértice de la función, en el vértice de la gráfica de la parábola, ¿sí? Habíamos dicho, la parábola, gráficamente la parábola es con las ramas hacia arriba o con las ramas hacia abajo. Bueno, en el caso de las ramas hacia arriba tendrá un mínimo absoluto, en el caso de las ramas hacia abajo tendrá un máximo absoluto. Bueno, ese máximo o mínimo ocurre en el vértice. Este vértice se puede encontrar de dos maneras diferentes. Completando cuadrados, que esta es una idea que hay que practicar, ¿sí? No es una idea imposible, pero hay que entrenarla un poquito, o usando directamente la fórmula que nos dan ahí. Yo no soy muy amigo de las fórmulas, pero bueno, en el módulo está, y el vértice tiene coordenadas que dependen de las constantes A, B y C, y se pueden calcular de esta manera. Yo copio lo que está en el módulo como referencia. Bien, eso en cuanto a la función cuadrática. ¿Qué es lo que estamos haciendo con todo eso? Bueno, familiarizándonos con una función en particular. Lo mismo podemos hacer, o
pretende el punto hacer, familiarizarnos, digo, acerca de las funciones polinomiales, que podría ser polinomiales. Podría ser una generalización de la función lineal y la función cuadrática. Los polinomios son funciones de la forma que tienen esta forma. Un término independiente más un término lineal, A0 y A1 son constantes, y así seguir con constantes multiplicadas por x elevado a potencias. Esa potencia, la potencia más grande, acá para que sea función polinomial lo que se pide es que a sub n sea distinto de 0. Bueno, esa potencia más grande que aparece en esta seguidilla de términos es lo que llamamos grado del polinomio o de la función polinomial p de x. Ese grado va a ser importante para hacer diferentes lecturas de la función polinomial. De esta función polinomial, que ustedes pueden ver en la página 7, de esta función polinomial, decía, también estudiamos el dominio, que son todos los reales, salvo que haya alguna restricción arbitraria. La imagen, que por lo que vemos depende del grado. En particular, conocemos la de grado 1, ¿sí? La de grado 1, que es la función lineal. Conocemos la gráfica del grado de la función polinomial de grado 2, que es la función cuadrática. Y podemos hacer algunas conjeturas acerca de la gráfica de funciones polinomiales con un solo término. Eso también está explicado. A partir de la gráfica también podemos ver crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos de las funciones polinomiales. De estas conocemos otra vez las de grado 1 y grado 2, porque la función lineal y la función cuadrática son casos particulares de la función polinomial. Faltaría conocer, faltan cosas, ¿no? Falta conocer más detalles para la función polinomial en general. Bueno, para eso necesitamos desarrollar más herramientas. Por último, casi por último, otra de las funciones que trabajan es las funciones racionales. Que las funciones racionales no son otra cosa que un cociente de polinomios. ¿Sí? Las funciones racionales las pueden ver a partir de la página 9. Son cocientes de polinomios. Es decir, que el dominio de esta función va a estar determinado por aquellos valores reales donde se puede hacer esta cuenta, es decir, donde no se anule el denominador. Es decir, que uno, de algún modo, lo que tiene que hacer para calcular el dominio es ver en qué punto se anula el denominador y excluirlos del dominio, sacarlos del dominio. En cuanto a la imagen de la función, también hace algún comentario, pero tanto de imagen, gráfica, crecimiento y decrecimiento, y máximos y mínimos, para todas estas ideas que nos interesa conocer, se trabaja en principio con el caso particular, cuando f de x es 1 sobre x a la n, que también se escribe como x
a la menos n. Esto lo pueden ver desarrollado en páginas 9 y 10. Y en esta parte se define la idea de asíntotas. Tanto asíntotas horizontales como asíntotas verticales. Todo con ideas gráficas. Estas ideas las pueden encontrar en la página 10. Estas funciones en particular son las primeras de las que estamos estudiando, donde aparece esta idea de asíntotas. Y en particular también se estudia lo que conocemos como funciones homográficas, que son un caso particular de estas racionales. ¿Por qué? Porque son funciones donde hay un cociente de polinomios, pero no cualquier polinomio, sino que hay un polinomio lineal en el numerador, un polinomio lineal en el denominador. Estas en particular se pueden calcular la asíntota vertical y la asíntota horizontal también a través de una formulita, digamos. Se pueden calcular, decíamos, con esta expresión x igual a menos d sobre c, búsquenlo, está en el apunte eso, y igual a sobre c, donde a, d y c son estas constantes que aparecen en la expresión de la función. Bueno, no dejan de ser casos particulares de funciones racionales. Y por último, ahora sí, las funciones radicales, es decir, las que involucran raíces, ya sean raíces de índice par o raíces de índice par o impar. Es decir, son funciones de la forma raíz enésima de x. Esto lo van a encontrar en la página 11 y en particular vamos a hacer mención acerca del dominio de estas funciones. Estas funciones, si n es par, su dominio es solo los números positivos, porque no puede haber radicandos negativos adentro de una raíz de índice par. Y si el índice es impar, el dominio de la función son todos los reales. Al final del capítulo 3 vamos a ver que aparece, digamos, hasta acá hay este raconto de funciones, como que queda en nuestro acervo, como en una biblioteca de funciones que conocemos, que nos tenemos que familiarizar con sus gráficas. Después de esto vemos una operación que hay entre funciones que se llama composición de funciones. A eso le vamos a hacer un capítulo aparte, digo un video aparte, y vamos a trabajar un poquito con la composición de funciones, pero les pido por favor que le vayan prestando atención. Un poco esto es para reconocer cuáles son las ideas principales que están en el apunte.